El mayor debate actual sobre el futuro de la humanidad gira en torno a un concepto que en realidad nadie sabe definir con exactitud. Y es un debate que está en todas partes. Absolutamente en todas. Saludos y una muy cálida bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial general. La famosa AGI. Eso es. La AGI que domina desde portadas de periódicos hasta, las juntas directivas de cualquier gigante tecnológico. Claro. Pero fíjate que detrás de toda esa retórica grandilocuente se esconde una base científica que es sorprendentemente frágil. Muy frágil. Y por eso hoy vamos a analizar por qué la mayor obsesión de la industria podría ser en el fondo un callejón sin salida. Tanto a nivel semántico como técnico. O sea, es una revisión crítica que, era completamente necesaria, porque el nivel de ruido en la industria ahora mismo es de traca. Más que la generalidad es el destino final de la IA. Como si fuera inevitable. Justo. Pero al rascar un poco la superficie, esa suposición empieza a desmoronarse por completo. Y para rascar esa superficie nos vamos a basar hoy en una investigación fascinante. Es un artículo de marzo de 2026 firmado por Judah Goldfeather, Philip Weider, Ravid Schwartz-Sieve y el mismísimo Yann LeCun. Uno de los grandes arquitectos del aprendizaje profundo, nada menos. Exacto. Y la misión de esta inmersión profunda es entender su tesis central. Ellos proponen que la industria debe abandonar esa persecución obsesiva de la AGI y abrazar radicalmente la especialización. Que es una postura fuerte. Yo estoy fascinada. Personalmente me parece una sacudida brillante y muy necesaria para un sector que lleva años persiguiendo un espejismo. Comprendo el atractivo de esa postura. Y la argumentación tiene un peso indudable. Pero eres escéptico. soy cauteloso. Desde una perspectiva analítica, desestimar la AGI podría convertirse en un juego semántico peligroso. O sea, cambiarle el nombre a la línea de meta no significa que la carrera haya terminado. Ya, claro. Así que mi objetivo hoy será presionar un poco estas afirmaciones. ¿De verdad la generalidad humana es una ilusión o simplemente medimos mal? Pues vale, vamos a desgranar esto desde el principio. Porque el primer punto del texto ataca directamente el mito de la generalidad humana. El cimiento de toda la industria. Eso es. Ahora mismo el sector está fracturado. Tenemos a los apocalípticos, que solo hablan de pérdida de empleo masiva y amos artificiales. Sí, la facción del fin del mundo. Luego están los utópicos, que prometen el fin de la escasez. Y una tercera vía más pragmática, que ve a la IA como una tecnología potente pero normal. Pero todos, absolutamente todos, usan el término AGI. Exacto. Y todos toman la inteligencia humana como el estándar de oro, el molde de lo que significa ser general. Y el artículo derriba esto diciendo que sufrimos una especie de ceguera selectiva evolutiva. Me encanta cómo lo plantean. Nos lleva directos a la paradoja de Moravec. Que es un clásico en robótica. Sí, lo que a los humanos nos resulta innato y vital para sobrevivir, como caminar erguidos por un terreno irregular o reconocer una cara. Es computacionalmente una pesadilla para una máquina. Una pesadilla brutal. Requiere procesar miles de variables en milisegundos. Pero luego, tareas que nosotros consideramos de genios, Como jugar al ajedrez a nivel maestro. o componer sinfonías o multiplicar matrices gigantes, pues resulta que para un procesador estándar son tareas banales. Facilísimas. Entonces la conclusión es que nuestra supuesta generalidad es una ilusión. Solo somos buenos en el subconjunto hiperespecífico de tareas que nos permitieron sobrevivir en la sabana. Es un argumento sólido, desde la biología, sí. Pero aquí figuras como Elon Musk o Demis Hassabis pondrían el grito en el cielo. Ya me imagino. Hassabis argumenta que esto es subestimar al cerebro. Dice que confunden la ejecución biológica con el potencial computacional. Explica eso un poco más. Pues el argumento es que nuestro cerebro es, a efectos prácticos, Turing completo. Vale. Es un motor capaz de aprender cualquier cosa computable en el universo, siempre que le des tiempo, energía y datos suficientes. Bajo esa lupa, el ser humano sí es un sistema general. Ya. Pero esa lupa teórica se hace añicos cuando choca con la realidad material. Y el documento lo ilustra maravillosamente con el ejemplo del ajedrez. El caso de Magnus Carlsen. Exacto. Magnus Carlsen es el pináculo absoluto de la capacidad humana en ajedrez. El mejor de la historia, sin duda. Pero si nuestro cerebro es un motor general tan extraordinario, Carlsen debería ser objetivamente excepcional, ¿no? A nivel absoluto. Matemáticamente hablando. Y la realidad es que comparado con un programa informático moderno, que hoy en día es facilísimo de crear,
Carlsen es bastante deficiente. Se cansa, comete errores. Tiene límites de memoria evidentes. Claro, los humanos somos malos al ajedrez por naturaleza. Magnus solo es el mejor dentro de nuestra propia mediocridad. Es duro decirlo así, pero frente a un motor como Stockfish es verdad. Aunque haciendo de abogado del diablo, esa es una visión muy individualista. ¿Qué sentido? Carlsen, como individuo biológico, tiene límites, ¿vale? Pero la humanidad como red colectiva fue la que construyó Stockfish o AlphaZero. Nuestra generalidad está en crear herramientas que superan nuestra biología. Es un punto buenísimo, pero nos desvía del problema central del documento. La industria está evaluando la HGI basándose en el cerebro humano individual. Usan el rendimiento humano como métrica. Y si evaluamos al individuo biológico, que es lo que hacen las pruebas actuales, pues no somos generales, y ni hablemos de los sentidos que no tenemos. Claro, el espectro sensorial es inmenso. Hay animales que usan ecolocalización o que ven campos electromagnéticos. Creer que la cognición humana abarca todas las inteligencias posibles un sesgo antropocéntrico de manual. Visto así, te tengo que dar la razón. Para establecer métricas en la industria, la plenitud de Turing no sirve de nada en el mundo físico. Porque la teoría lo aguanta todo. Exacto. En teoría, con memoria y tiempo infinitos, computamos cualquier cosa. Pero la realidad impone leyes termodinámicas. Tenemos una memoria de trabajo minúscula. Una capacidad de atención frágil. Y una vida corta. Con estas limitaciones operativas, el ser humano abarca una fracción enana de los problemas posibles. Usar un sistema tan restringido como molde para la inteligencia última es metodológicamente un error grave. Y precisamente porque es un error, el artículo propone mapear este caos semántico. Presentan un mapa bidimensional para clasificar qué entiende la industria por AGI. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos el progreso. Sí, fíjate en los ejes. Un eje va del mero hacer, el rendimiento estático, al aprender, que es la adaptabilidad. Y el otro eje va desde dominar tareas humanas a abarcar el dominio universal, es decir, cualquier cosa físicamente posible. Exacto. Erré el helador porque expone lo mal que estamos midiendo. Llevamos décadas obsesionados con el lenguaje. Pruebas como el test de Turing solo evalúan sintaxis y razonamiento textual. Y el mundo real no es texto. Para nada. El dominio humano es físico. Por eso la prueba del café de Steve Wozniak sigue siendo el gran reto sin resolver. Cuenta de qué va, para quienes nos escuchan. Consiste en soltar a un robot en una cocina que no ha visto en su vida y pedirle que haga café. Suena fácil para nosotros. Pero tiene que abrir cajones al azar, identificar una cafetera nueva, deducir cómo funciona, manipular líquidos. Un modelo basado en lenguaje fracasa aquí, porque no tiene un modelo del mundo físico. Pero la crítica de estos investigadores va mucho más allá de las pruebas. Ataca la viabilidad matemática de la generalidad. El famoso teorema de no free lunch. No hay almuerzo gratis. Eso es. Buscar que la IA haga absolutamente cualquier cosa computable viola ese teorema matemático. Que no es filosofía, es física pura. Si tienes una energía finita y la distribuyas entre infinitas tareas posibles, La energía para cada tarea se acerca a cero. matemáticamente es imposible que un modelo tenga rendimiento óptimo en todo simultáneamente. La generalidad perfecta es una quimera, Y si nos vamos a las definiciones puramente económicas, como la de OpenAI, que definen la AGI como sistemas que superan a los humanos en el trabajo económicamente valioso. pues tampoco se sostiene, porque el trabajo humano siempre se expande. Hace 20 años no existían los ingenieros de prompts. La línea de meta se mueve constantemente. Claro, no es evaluable. Y además, volvemos a lo mismo. Si los humanos no somos generales, una IA basada en nuestro trabajo tampoco lo será. El término se ha convertido en un lastre semántico. Confunde a investigadores, engaña a inversores y oscurece el camino técnico. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El documento da un giro total y dice, hay que abrazar la especialización. Y dejarnos de ilusiones. Eso, porque la especialización no es un accidente, es el resultado matemático predecible de competir por recursos limitados. Si conectamos esto con el panorama general, lo ves en todas partes. En biología evolutiva, un organismo generalista sobrevive, pero no domina. Siempre llega un especialista que lo supera en ese nicho. En economía pasa igual. Una empresa que intenta abarcar todo sin especializarse acaba siendo absorbida por competidores de nicho. Es la ley del más apto aplicada a la especialización. Y en Machine Learning lo llamamos transferencia negativa. Si fuerzas a un modelo a aprender tareas que no tienen relación causal, los cálculos matemáticos durante el entrenamiento interfieren entre sí. Se estorban. El modelo empeora en todo intentando abarcar todo.
Por eso los grandes modelos de hoy no son un cerebro único. Usan arquitecturas de mezcla de expertos. En el fondo, es un consorcio de especialistas trabajando juntos. Y el ejemplo más aplastante de esto es AlphaFold, Sin duda. el mayor avance científico en predicción de proteínas. AlphaFold no es general en absoluto. Todo en él fue diseñado para la biología estructural. El artículo tiene una frase genial. La IA que pliega nuestras proteínas no debería ser la IA que pliegue nuestra ropa interior. Es una analogía muy visual, sí, pero cuando leí esta parte me volvió el escepticismo. ¿Por qué? Porque parece chocar de frente con La lección amarga de Rich Sutton, Ah, el famoso ensayo. que es un pilar del sector. Sutton demostró que intentar inyectar conocimiento experto humano en un modelo siempre pierde frente a simplemente escalar la computación bruta. O sea, darle las reglas y mucha potencia en lugar de enseñarle trucos humanos. Exacto. Escalar la computación pura acaba aplastando a la especialización inyectada manualmente. ¿No contradice esto el artículo? Pues ahí está el matiz vital del documento. No, no lo contradice para nada. A ver, explícame eso. Ellos aceptan la lección amarga. No necesitas saber de biología para crear la próxima IA de proteínas. El modelo escala informáticamente por sí solo. Vale. Pero ese modelo escalado se beneficia infinitamente de concentrar todo su poder de cómputo única y exclusivamente en las proteínas. AlphaFold no malgasta recursos aprendiendo a escribir poesía. O sea, la especialización de dominio es el multiplicador de rendimiento, incluso escalando a lo bruto. Exactamente. Se combinan ambas cosas. Visto así, es irrefutable. Si queremos sintetizar fármacos o modelar el clima, queremos al mejor especialista posible. No queremos un modelo que recite a Lorca mientras calcula termodinámica. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Si tiramos la AGI a la basura, ¿cuál es el nuevo norte? Ellos introducen el concepto de SAI Inteligencia adaptable superhumana. y cambia completamente la métrica. Ya no importa hacer una lista infinita de tareas. Lo que importa es la velocidad de aprendizaje. Exacto. La capacidad de adaptarse rapidísimo para superar a los humanos en tareas útiles, incluso fuera de nuestro dominio natural. Como analizar datos de alta dimensión. Lo fascinante de esto es el cómo técnico. ¿Cómo logramos esa velocidad? El documento apuesta a muerte por el aprendizaje autosupervisado. Frente al supervisado tradicional. Claro, porque el supervisado necesita humanos etiquetando datos y la realidad es caótica, no tiene etiquetas pulcras. Y aquí critican duramente a los modelos de lenguaje autorregresivos, ¿verdad? A los LLM sí, que son el monopolio actual, los GPTs y compañía, El artículo dice que esta monocultura está frenando la innovación. porque su matemática base es muy frágil para planificar a largo plazo en el mundo real. Predicen el siguiente token, la siguiente palabra. Si cometes un error diminuto en el paso 3, Ese error se arrastra y se multiplica exponencialmente. en horizontes largos, el modelo colapsa y alucina. Jan LeCun insiste mucho en esto. Predecir a nivel de píxeles o de tokens es inútil porque el mundo físico es estocástico. Tiene demasiada entropía. Es imposible predecir cómo se va a mover cada hoja de un árbol con el viento. Imposible. Por eso la alternativa son los modelos de mundo, arquitecturas como GEPA o Dreamer. ¿Cómo funcionan exactamente comparados con los LLM? En lugar de predecir el detalle superficial, aprenden la estructura subyacente de la realidad. Destilan las leyes físicas. Es como funcionamos nosotros o los animales. Claro, al conducir no calculas cada partícula de polvo. Tienes un modelo mental de la inercia, la velocidad, y planificas en base a eso. Esto permite adaptarse rápido a cosas nuevas. Y la conclusión es clara. La homogeneidad mata la investigación. Necesitamos diversidad, perfiles especializados. Justo. Bueno, ha sido una inversión técnica súper profunda. Vamos a hacer un repaso muy claro para nuestra audiencia con las conclusiones más importantes. Me parece perfecto. Punto número 1. El cerebro humano es un milagro de especialización evolutiva, pero no es un motor universal. Esa supuesta generalidad es un mito alimentado por nuestro ego. Punto 2. El término AGI es científicamente inútil y operativamente engañoso. Buscar una máquina que haga de todo choca de frente con las leyes de la física y la asignación de recursos. Punto 3. El nuevo faro guía debe ser la ASI, la inteligencia adaptable superhumana, y se tiene que medir por su velocidad de adaptación ante problemas útiles. Y punto 4. Debemos celebrar un ecosistema diverso de inteligencias hiperespecializadas, en vez de obsesionarnos con construir un único cerebro divino que lo haga todo. ¡Qué buen resumen! Pero fíjate, todo esto me deja con un pensamiento final bastante provocador.
algo que va más allá del propio documento. A ver, cuéntame. Si realmente abandonamos ese sueño del gran cerebro monolítico y asumimos que el futuro es un enjambre de superhumanos especialistas, Vale. ¿quién o qué va a orquestar todo eso? Si tenemos una IA que pliega proteínas, otra que gestiona el tráfico mundial y otra para logística, ¿no vamos a tener que crear una auténtica sociedad de inteligencias artificiales? Madre mía, la burocracia algorítmica. Literalmente. Tendrán que aprender a colaborar, a negociar recursos, se enfrentarían a problemas de coordinación social idénticos a los que nosotros, como sociedad humana, llevamos milenios intentando resolver. ¡Qué barbaridad! Pasar de la idea de un individuo todopoderoso a una civilización de IA colaborando entre sí, me vuela la cabeza. Es el siguiente gran reto. Pues con esa gran incógnita en el aire, queremos agradecer calurosamente a quienes nos escuchan por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer. Esperamos que esta charla os anime a seguir cuestionando vuestras suposiciones sobre la tecnología. Mantened siempre viva la curiosidad y nos vemos en la próxima Inmersión Profunda.